Todo va bien, demasiado bien. Has logrado lo que antes parecía distante: estabilidad, reconocimiento, una calma que no depende del caos. Y sin embargo, en medio de esa aparente victoria, algo dentro de ti se tensa. No es tristeza, no es ansiedad abierta, es una incomodidad sutil, casi vergonzosa, como si estuvieras esperando que algo se rompa, como si el silencio fuera una amenaza y no un refugio. Te despiertas una mañana y sientes ese peso inexplicable en el pecho. Nada ha salido mal, pero tu cuerpo actúa como si el peligro fuera inminente. ¿Por qué, cuando todo encaja, aparece esta urgencia de huir? ¿Por qué, justo cuando la vida parece sostenerte, surge la necesidad de sabotearlo todo? No es que quieras fracasar, es algo más profundo, más primitivo, más antiguo. Imagina caminar por una habitación perfectamente ordenada y sentir el impulso de empujar una silla solo para escuchar el ruido al caer. No por maldad, sino para confirmar que el mundo sigue respondiendo a tus movimientos, que todavía tienes control, que no estás atrapado en una calma que no entiendes, porque hay una parte de ti que no confía en la paz, que sospecha del bienestar, que cree en silencio que lo bueno no dura. Te han enseñado que el miedo es el enemigo, que debes vencerlo, ignorarlo, superarlo, que el miedo es una debilidad que te impide avanzar. Pero, ¿y si esa narrativa estuviera incompleta? ¿Y si el miedo no quisiera destruirte, sino proteger algo que aún no recuerdas? ¿Y si cada vez que te saboteas cuando todo va bien, no fuera un error, sino una señal? Piensa en las decisiones que tomaste justo antes de que algo se arruinara. La palabra innecesaria, el riesgo absurdo, la retirada repentina. No fueron accidentes, fueron actos impulsados por una voz interna que susurra: esto no es seguro, no porque sea malo, sino porque es desconocido. Porque crecer implica abandonar versiones antiguas de ti mismo, y esa pérdida duele más de lo que admites. Imagina que tu mente es una fortaleza construida en tiempos de guerra. Cada muro, cada trampa, cada reflejo automático nació para sobrevivir al peligro. Pero ahora la guerra terminó y sigues viviendo como si las bombas fueran a caer en cualquier momento. ¿Qué ocurre cuando la fortaleza se vuelve prisión? Cuando las defensas que te salvaron empiezan a limitarte. Sientes urgencia, pero no sabes de qué escapar. No hay un enemigo visible, no hay amenaza externa, y eso es lo que más inquieta, porque si el peligro no está afuera, entonces debe estar dentro, y enfrentarlo exige una honestidad brutal. Exige mirar de frente a esa parte de ti que prefiere el caos familiar al orden desconocido, que prefiere el dolor conocido a la posibilidad de una identidad nueva. Tal vez por eso pospones. Por eso dudas, por eso rompes lo que funciona, porque avanzar de verdad no es cómodo, porque sanar no siempre se siente como alivio, a veces se siente como vacío, como pérdida de referencias, como muerte simbólica, y tu mente, entrenada para sobrevivir, interpreta esa sensación como una amenaza real. ¿Y si el miedo no fuera un villano, sino un guardián malentendido? ¿Y si no intentara destruirte, sino evitar que cruces una puerta para la que aún no te sientes preparado? La paradoja es cruel. Cuanto más cerca estás de transformarte, más fuerte se vuelve la resistencia interna. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando algo esencial. Imagina estar al borde de un abismo iluminado por una luz desconocida. No sabes qué hay al otro lado, solo sabes que no eres quien eras antes. Y en ese instante el miedo aparece, no para empujarte atrás, sino para preguntarte si estás dispuesto a dejar morir la versión antigua de ti mismo. Esa es la pregunta que nadie te hace. Esa es la pregunta que evitas, porque admitirlo significaría aceptar que no siempre te saboteas por debilidad, sino por lealtad. Lealtad a viejas heridas,
a identidades construidas en la escasez, a historias donde sobrevivir era más importante que vivir. Y mientras no entiendas eso, seguirás confundiendo protección con castigo y cautela con autodestrucción. Algo dentro de ti sabe que esta tensión no es el final, sino el umbral, que esta incomodidad es una invitación disfrazada de amenaza. Pero aún no estás listo para verla completa. Aún no. Primero, necesitas entender de dónde nace esta fuerza silenciosa que gobierna tus decisiones cuando todo va bien. Porque solo al nombrarla, empezarás a descubrir que el miedo no quiere destruirte. Quiere algo mucho más inquietante. Imagina ahora que empiezas a sospechar algo inquietante. El miedo no aparece solo en los momentos de peligro real. Surge cuando todo está en calma, cuando estás a punto de avanzar, cuando la vida parece abrir una puerta que, en teoría, llevas años esperando. Y entonces, sin aviso, algo dentro de ti aprieta el freno. No es pánico, no es terror puro, es una resistencia sutil, casi razonable. Una voz que dice, no es el momento, podrías perderlo todo, mejor no arriesgar. Aquí está el problema oculto. El miedo no siempre nace del peligro, sino del significado que le das al cambio. No reacciona solo ante amenazas externas, sino ante transformaciones internas. Y eso lo convierte en una fuerza mucho más profunda, más antigua, más difícil de detectar. Carl Jung lo llamó la sombra. Esa parte de ti que contiene no solo lo que rechazas, sino también lo que temes llegar a ser. No es únicamente tu lado oscuro, es tu potencial no vivido, tu fuerza no integrada, tu libertad reprimida. El miedo, en este sentido, no quiere destruirte, quiere mantener intacta la identidad que conoces, incluso si esa identidad te asfixia, porque el verdadero peligro, para la mente, no es el dolor, es la disolución de lo familiar. Arthur Schopenhauer sostenía que el ser humano está atrapado entre el deseo y el aburrimiento. Pero hay algo aún más cruel. Cuando el deseo está a punto de cumplirse, aparece el miedo. No porque no quieras lograrlo, sino porque lograrlo te obliga a abandonar la historia que te has contado sobre ti mismo. ¿Quién eres si ya no eres el que intenta? ¿Quién eres si ya no puedes culpar a las circunstancias? Aquí nace una paradoja brutal. El miedo protege tu sufrimiento conocido de una libertad desconocida. Desde la psicología moderna sabemos que el cerebro no está diseñado para la felicidad, sino para la supervivencia. La amígdala, ese pequeño centro de alarma emocional, no distingue entre un depredador real y una amenaza simbólica. Para ella, perder estatus, cambiar de identidad, desafiar creencias heredadas o romper patrones familiares puede sentirse tan peligroso como enfrentarse a la muerte. Jean-Paul Sartre lo expresó con crudeza. Estamos condenados a ser libres. La libertad no llega como una bendición, sino como una carga, porque elegir implica renunciar. Y renunciar implica matar versiones anteriores de uno mismo. El miedo aparece justo ahí, en ese instante en el que intuyes que no hay marcha atrás. Pero hay algo más profundo todavía. El miedo también es social. Aldous Huxley advirtió que las sociedades no necesitan cadenas visibles cuando pueden condicionar mentes. Desde pequeños aprendemos qué se considera seguro, aceptable, normal. Aprendemos a temer el rechazo antes que la mentira, la soledad antes que la autenticidad, el fracaso antes que la mediocridad silenciosa. El miedo se convierte en un mecanismo de adaptación social, y así, sin notarlo, empiezas a vivir para evitar incomodar, no para expresar, para encajar, no para expandirte. El miedo deja de ser una emoción puntual y se convierte en una arquitectura interna, una forma de pensar, un filtro constante.
Friedrich Nietzsche observó que el mayor triunfo de la moral tradicional fue hacer que el individuo sospechara de su propia fuerza. Cuando el miedo se disfraza de prudencia, de humildad, de sentido común, deja de parecer un enemigo, se vuelve una virtud, y ahí está su mayor victoria. Pero el miedo no se mantiene solo por ideas, se sostiene por hábitos emocionales. Cada vez que evitas una conversación difícil, tu cerebro aprende que evitar funciona. Cada vez que postergas un paso importante, refuerzas el circuito neuronal de la huida. La neuroplasticidad no distingue entre decisiones conscientes y reflejos automáticos. Refuerza lo que repites. Con el tiempo, ya no necesitas una amenaza real. Basta una posibilidad. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, descubrió algo perturbador. Incluso en las peores condiciones, el ser humano sufre más por la falta de sentido que por el dolor físico. Pero cuando aparece una oportunidad de sentido auténtico, también aparece el miedo, porque vivir con sentido te hace responsable, y la responsabilidad es aterradora. Aquí está la raíz filosófica del problema. El miedo no se opone a la vida, se opone a la autoría. No quiere que seas el protagonista, quiere que sigas siendo espectador de tu propia existencia. Por eso no grita, susurra, no te paraliza de golpe, te distrae, te convence de esperar, de prepararte un poco más, de analizar otra vez, de no arriesgar aún. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Empiezas a vivir una vida perfectamente explicable, pero profundamente insatisfecha. Desde fuera parece estabilidad. Desde dentro es una tensión constante, una sensación de estar traicionándote sin saber exactamente cómo. Y lo más inquietante es esto. Cuanto más tiempo obedeces al miedo, más razonable parece, más lógico, más tú. Hasta que un día despiertas con una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si el miedo nunca quiso protegerme, sino mantenerme pequeño? Esa pregunta no trae respuestas inmediatas. Trae vértigo. Porque si el miedo no es tu enemigo externo, sino una construcción interna, entonces escapar no será huir, será romper algo dentro de ti. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque lo que el miedo ha estado haciendo en silencio no solo te afecta a ti, está moldeando tu vida entera y el mundo que compartes con otros, y aún no has visto las consecuencias reales. Imagina despertar un día con la extraña sensación de que tu vida no está mal, pero tampoco está viva. Todo funciona, todo encaja, todo es explicable. Y, sin embargo, algo esencial falta. No sabes decir qué, porque no hay un evento concreto al que culpar. No hay un gran error, no hay un desastre evidente, solo una acumulación silenciosa de pequeñas renuncias que, juntas, han construido una jaula invisible. Así operan las consecuencias del miedo cuando no lo reconoces. No llegan como tragedias, llegan como rutinas. El miedo no arruina tu vida de golpe, la administra lentamente. Decide qué pensamientos puedes permitirte, qué emociones son aceptables, qué deseos deben ser realistas. Poco a poco va reduciendo el tamaño de tu mundo interior, y tú te adaptas, porque el ser humano tiene una capacidad infinita para normalizar lo que lo limita. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro refuerza los caminos que más se usan. Cada vez que eliges la opción segura en lugar de la auténtica, fortaleces un circuito neuronal específico, el de la evitación. Con el tiempo, ese circuito se vuelve automático. Ya no decides desde el miedo, decides como el miedo. Tus elecciones comienzan a parecer tuyas, aunque estén dirigidas por una lógica que nunca cuestionaste. Aquí aparece la primera consecuencia invisible, la pérdida de agencia. Sigues tomando decisiones, pero ya no sientes que sean actos de creación, son reacciones, ajustes, respuestas a lo que el entorno espera de ti.
Empiezas a vivir en modo respuesta, no en modo autoría. Y esto no se queda en lo individual. Una sociedad compuesta por individuos que evitan el conflicto interno se convierte en una cultura que evita la verdad. El miedo personal se transforma en conformismo colectivo. Se premia la obediencia emocional, no la lucidez. Se castiga la incomodidad, no la mentira. Así, el miedo deja de ser una emoción privada y se convierte en una norma cultural. Piensa en cuántas veces has callado algo importante para no crear problemas. ¿Cuántas veces has suavizado tu verdad para no incomodar? ¿Cuántas decisiones has tomado no porque las creyeras correctas, sino porque parecían socialmente seguras? Cada uno de esos momentos parece insignificante, pero juntos forman una identidad fragmentada. Jean-Paul Sartre advertía que la mala fe no es mentir a otros, sino mentirte a ti mismo para evitar la angustia de elegir. Esa mala fe se vuelve el estado por defecto cuando el miedo gobierna. Y entonces ocurre algo inquietante. Empiezas a justificar lo que te limita. No solo lo aceptas, lo defiendes. Otra consecuencia invisible es la anestesia emocional. Para no sentir miedo profundo, empiezas a no sentir demasiado. Moderas el entusiasmo, contienes el deseo, controlas la esperanza, porque sentir intensamente implica arriesgarse a perder. El resultado no es paz, sino una calma artificial, una neutralidad emocional que parece madurez, pero en realidad es desconexión. A nivel neurológico, esto se traduce en un sistema nervioso crónicamente activado o crónicamente apagado. O vives en alerta constante, anticipando amenazas que nunca llegan, o vives en una especie de letargo emocional, incapaz de entusiasmarte de verdad. En ambos casos, el cuerpo paga el precio. Ansiedad difusa, cansancio existencial, una sensación persistente de estar fuera de lugar. Pero quizá la consecuencia más profunda es esta. El miedo distorsiona tu percepción del tiempo. Cuando vives evitando, el presente se convierte en un simple puente hacia un futuro hipotético donde por fin podrás vivir. Todo se posterga. La vida real siempre está a punto de comenzar, pero nunca empieza del todo. El ahora se vuelve instrumental, no vivido, y un día te das cuenta de que has pasado años preparándote para una versión de ti que nunca llega. Culturalmente, esto se refuerza con narrativas de productividad, éxito y autooptimización constante. Siempre falta algo, siempre necesitas mejorar un poco más antes de merecer lo que deseas. El miedo se disfraza de disciplina, de ambición, de responsabilidad, y así se infiltra incluso en tus ideales más elevados. Friedrich Nietzsche temía a los seres humanos que preferían la comodidad moral a la verdad incómoda, porque esa preferencia crea individuos previsibles, controlables, incapaces de crear nuevos valores. Cuando el miedo gobierna, no solo pierdes libertad personal, pierdes la capacidad de imaginar alternativas. Y aquí ocurre algo aún más inquietante. El miedo no solo limita lo que haces, limita lo que crees posible, empieza a definir los límites de tu imaginación. Y cuando no puedes imaginar una vida distinta, tampoco puedes desearla de verdad. La resignación se vuelve invisible porque ya no se siente como renuncia, sino como realismo. Viktor Frankl observó que cuando el ser humano pierde el sentido, no siempre cae en la desesperación abierta. A veces cae en una apatía silenciosa, una vida funcional pero vacía, una existencia donde todo parece en orden excepto el alma. Y lo más peligroso de todo es esto: cuanto más tiempo vives bajo el mando del miedo, menos lo reconoces como miedo. Se vuelve parte de tu carácter, de tu forma de ser. Dices, así soy yo. No me gusta arriesgar. Soy realista. Prefiero la estabilidad. Y quizá todo eso sea cierto, pero incompleto.
porque nunca te preguntaste qué parte de ti fue sacrificada para sostener esa estabilidad. Las consecuencias invisibles no se anuncian, no hacen ruido, no duelen de inmediato. Pero un día, sin previo aviso, aparece una pregunta que no puedes silenciar. ¿Y si la vida que estoy viviendo no es el resultado de mis decisiones, sino de mis miedos no cuestionados? Esa pregunta marca un punto de no retorno, porque una vez que la formulas, ya no puedes fingir ignorancia. Algo empieza a resquebrajarse, no fuera, dentro. Y ese quiebre no es cómodo, no es seguro, no es gradual, pero es necesario, porque justo ahí, en ese momento de incomodidad radical, comienza algo distinto, no una huida, no una negación, sino una rebelión interna. Y eso es lo que viene ahora. Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre el miedo está incompleto, que no se trata de algo que deba ser eliminado, vencido o silenciado, y que, en realidad, cada intento de superarlo solo lo ha hecho más fuerte. Esta idea incomoda, porque rompe con la narrativa clásica, la del héroe que derrota a su temor y avanza sin mirar atrás. Pero esa narrativa es una ilusión. Y aquí comienza la rebelión. La rebelión no empieza con valentía, empieza con honestidad brutal. El primer acto revolucionario no es avanzar, sino detenerte, detener la huida constante hacia la distracción, la productividad, la autoexplicación, detener el impulso de corregirte, de optimizarte, de convertirte en alguien mejor antes de permitirte vivir. Porque esa carrera interminable también es miedo, solo que disfrazado de progreso. Friedrich Nietzsche habló del espíritu libre, no aquel que carece de miedo, sino aquel que deja de obedecerlo como si fuera una autoridad moral. La rebelión comienza cuando dejas de preguntarte, ¿y si sale mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí está intentando ser protegida? WWUHR65156 @lioris.cfd. Este cambio de perspectiva lo altera todo. El miedo deja de ser una señal de peligro y se convierte en una señal de límite. No del mundo, sino de tu identidad actual. Cada vez que aparece, está marcando el borde de lo conocido, y cruzar ese borde no significa destruirte, sino transformarte. Aquí surge una idea contraintuitiva. No te liberas enfrentando el miedo, sino escuchándolo sin obedecerlo. Históricamente, quienes rompieron con los marcos que los limitaban no eran personas sin temor, eran personas que entendieron que el miedo no tenía la última palabra. Sócrates no dejó de sentir miedo ante la muerte, dejó de permitir que ese miedo definiera su verdad. Viktor Frankl no escapó del horror, eligió una postura interna frente a él. Jean-Paul Sartre no negó la angustia, la convirtió en la prueba de su libertad. La rebelión auténtica no es externa, es interna, y comienza cuando asumes algo radical. Nadie va a darte permiso para vivir con autenticidad. No la sociedad, no tu familia, no tu pasado. Ese permiso solo puedes concedértelo tú, y hacerlo implica perder algo, la comodidad de no elegir. Otro giro crucial es este: dejar de buscar seguridad emocional antes de actuar, porque la seguridad no precede al movimiento, lo sigue. Esperar a sentirte listo es una estrategia del miedo para aplazar indefinidamente el cambio. La acción no nace de la confianza nace de la acción sostenida. Aquí se rompe otro mito, que necesitas claridad total para avanzar. No la necesitas. La claridad absoluta es una fantasía retrospectiva. Siempre parece obvio después, nunca antes. Los grandes cambios se hacen con información incompleta, con dudas intactas, con miedo presente. La rebelión consiste en actuar sin negociar con el miedo. Esto no significa impulsividad,
Significa dejar de pedirle permiso a una parte de ti cuyo único trabajo es conservar lo conocido. Significa tomar decisiones desde valores, no desde emociones momentáneas. El miedo fluctúa, los valores permanecen. Un ejercicio mental poderoso es este. Pregúntate qué harías si no necesitaras justificarte ante nadie. No ante tus padres, no ante la sociedad, no ante tu versión pasada. Esa respuesta suele ser incómoda, y por eso es reveladora. A nivel psicológico, este proceso implica reeducar el sistema nervioso. Exponerte gradualmente a lo que evitas, no para demostrar valentía, sino para enseñarle a tu cuerpo que sobrevivirás al cambio. Cada pequeña acción auténtica debilita el dominio del miedo. No porque desaparezca, sino porque pierde autoridad. Aquí nace una nueva forma de pensar. El miedo no es una señal de detenerte, sino una invitación a crecer. Pero crecer duele, no físicamente, sino identitariamente. Duele dejar de ser quien eras. Duele soltar narrativas cómodas. Duele admitir que muchas de tus limitaciones no eran inevitables, sino aprendidas. La rebelión también implica asumir responsabilidad radical. No culpa, responsabilidad. Culpa te paraliza. Responsabilidad te devuelve el control. Cuando aceptas que, hasta ahora, muchas de tus decisiones fueron guiadas por el miedo, no para castigarte, sino para entenderte, algo poderoso ocurre. Recuperas la capacidad de elegir distinto, y esa elección no es grandiosa ni épica al principio. Es silenciosa, es cotidiana, es decir, lo que normalmente callas, es intentar lo que normalmente pospones, es tolerar la incomodidad sin anestesiarla. Poco a poco, algo cambia. No fuera, dentro. Empiezas a sentir una energía distinta, no euforia. Claridad, una sensación de alineación interna, como si, por primera vez en mucho tiempo, tus acciones y tu verdad empezaran a caminar en la misma dirección. Eso es poder real. No dominio sobre otros, sino coherencia contigo. La rebelión no promete una vida sin miedo. Promete algo más valioso, una vida donde el miedo ya no decide por ti. Y justo cuando empiezas a experimentar esa libertad incipiente, aparece una pregunta aún más profunda, una que lo reconfigura todo, una que no solo cambia tu relación con el miedo, sino con la realidad misma. Porque si el miedo no quiere destruirte, si tampoco quiere protegerte de la manera que creías, entonces, ¿qué es realmente? La respuesta final no es cómoda, pero es transformadora. Y eso nos lleva al último umbral. Imagina este instante con absoluta claridad, no como una idea, sino como una sensación física. Estás de pie frente a todo aquello que has evitado durante años. No hay ruido, no hay distracciones, solo tú y esa presencia silenciosa que siempre estuvo ahí, el miedo. Pero ahora ocurre algo distinto. Ya no lo sientes como un enemigo, tampoco como un obstáculo, lo sientes como un umbral. Aquí está la verdad que reconfigura todo. El miedo no quiere destruirte porque no puede, tampoco quiere protegerte como creías. El miedo existe para señalar el lugar exacto donde tu identidad actual deja de servirte. No es un guardián del peligro, es un guardián del cambio. Esta revelación es incómoda porque desmonta la narrativa más profunda que has sostenido, que tu sufrimiento era causado por algo externo, por circunstancias, por otras personas, por mala suerte. Pero si el miedo aparece justo cuando estás a punto de expandirte, entonces no está reaccionando al mundo, está reaccionando a ti. Carl Jung lo intuyó cuando dijo que aquello a lo que te resistes, persiste. Pero hay algo aún más radical. Aquello que temes suele contener la semilla de lo que necesitas integrar. El miedo no marca el lugar donde morirás, sino el lugar donde tu versión anterior debe terminar. Y eso cambia completamente la pregunta. Ya no es,
¿Cómo elimino el miedo? ¿Qué parte de mí está lista para morir? ¿Y cuál está esperando nacer? La mayoría de las personas nunca cruzan este umbral porque confunden identidad con supervivencia. Creen que si dejan de ser quienes siempre han sido, algo esencial se perderá para siempre. Pero la paradoja es brutal. Lo que más temes perder suele ser lo que más te limita. Jean-Paul Sartre afirmó que no somos otra cosa que la suma de nuestras elecciones. Si esto es cierto, entonces cada vez que obedeces al miedo, refuerzas una identidad que se construye alrededor de la evasión, y cada vez que actúas a pesar de él, creas una versión de ti que no existía antes. Aquí está la revelación final. El miedo no desaparece cuando avanzas, se transforma contigo. No se trata de llegar a un punto donde ya no sientas miedo. Ese punto no existe. Se trata de llegar a un punto donde el miedo ya no tenga el mismo significado, donde ya no lo interpretes como una orden, sino como información, como señal de que estás atravesando una frontera interna. Friedrich Nietzsche habló del convertirse en quien uno es, no como un destino fijo, sino como un proceso continuo de destrucción y creación. Cada etapa de tu vida requiere el sacrificio de certezas antiguas, y el miedo aparece para anunciar ese sacrificio. Por eso, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de algo inquietante. Los momentos que más te transformaron fueron aquellos que más te asustaron. No porque el miedo fuera el problema, sino porque el cambio era inevitable. El miedo no quiere destruirte, quiere asegurarse de que no avances sin estar dispuesto a dejar algo atrás. Cuando comprendes esto, ocurre un giro silencioso pero irreversible. Dejas de luchar contra el miedo, dejas de negociar con él y, sobre todo, dejas de huir. Empiezas a caminar con él sabiendo que su presencia no significa error, sino profundidad. La vida deja de ser una secuencia de intentos por sentirte seguro y se convierte en una práctica de coherencia. Ya no preguntas, ¿esto me da tranquilidad? Preguntas, ¿esto es verdad para mí? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque la verdad no siempre tranquiliza, pero libera. No siempre calma, pero alinea. No siempre protege, pero despierta. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. El miedo es el estímulo, pero la respuesta siempre fue tuya, y ahora lo sabes. No estás roto, no eres débil, no estás fallando. Has estado interpretando mal una señal. El miedo no era el carcelero, era el guardián de la puerta que nunca te atreviste a abrir. Y aquí está la imagen final, la que queda cuando todo se aquieta. Tú, avanzando no porque el miedo haya desaparecido, sino porque ya no gobierna. Tú, eligiendo no desde la comodidad, sino desde la verdad. Tú, entendiendo que vivir no es evitar el abismo, sino aprender a cruzarlo con los ojos abiertos. Porque al final, la vida no te pide que seas valiente, te pide que seas honesto, y esa honestidad es el acto más radical que existe.